Shalom, shalom, amados Ahim, amados Talmidim, reciban un saludo de parte mía y un saludo para cada uno de los miembros del movimiento Hayé Olam. Reciban un fuerte y un caluroso saludo todos ustedes. Vamos a continuar con esta serie de Shurim de Toldot Yeshua, de Sefer Matitiá o de libro de Mateo, para que algunos de ustedes puedan entender. Entonces, vamos a ver Sefer Matitiá o Toldot Yeshua desde el capítulo 2, versos del 13 al 23. Y el tema de este shiur es sueños, muerte y profecía. Repito, sueños, muerte y profecía. Voy a darle lectura y dice así: después que ellos se fueron, un malaj, un mensajero de Hashem, se le apareció en un sueño a Yosef y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Mitzrayim. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces Yosef se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Mitzrayim. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que Hashem había dicho por medio del profeta: de Mitzrayim llamé a mi hijo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los Jajamim, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que había en Beit Lehem y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo que los Jajamim le habían dicho. De esta manera fueron cumplidas las palabras dichas por medio del profeta Irmiyahu. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Rachel, que lloraba por sus hijos y rehusaba ser consolada porque ya no estaban vivos. Después de la muerte de Herodes, un malaj, un mensajero de Hashem, se le apareció en sueños a Yosef en Mitzrayim y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Eretz Israel, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Sin embargo, al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Yehudá, tuvo temor de ir allá. Mas avisado, es decir, advertido por revelación en sueños, se retiró a las regiones de Galil y fue a morar a un pueblo llamado Netzaret o Nazrat. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta, que habría de ser llamado Netzarí. Entonces, en esta porción de Toldot Yeshua, vemos 3 temas que sobresalen. El primero de ellos es el sueño de Yosef, el padre de Rabbeinu Yehoshua. El segundo es la matanza de los niños. Y el tercer tema que sobresale de esta lectura que acabamos de tener es la profecía de que sería llamado Netzarí. Algunas traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, lo traducen como Nazareno. Ahora, por lo tanto, este shiur lo dividiremos en 3 subtemas. Número 1, sueños. Número 2, muerte. Y número 3, profecía. Ya que, como les dije, estos son los temas más relevantes o sobresalientes de esta porción de Toldot Yeshua. Inciso A, empezamos con los sueños. Hago la aclaración o hago quiero dar este pequeño comentario. El tema de los sueños es un tema de los más profundos que puede haber. Entonces, vamos a tocar de una manera muy, pero muy superficial, solamente para poder entender qué fue lo que aquí pasó y de qué manera pasó. No nos vamos a adentrar porque yo creo que ni un shiur de 1 hora y media nos bastaría para poder hablar del vasto y extenso tema que son los sueños. Entonces, como les dije y les vuelvo a repetir, vamos a tocar solamente de una manera muy superficial. Espero que Hashem nos dé la oportunidad más adelante de poder hablar de este fascinante tema de los sueños, pero ahorita no es el tema principal a tocar. Por lo tanto, voy a continuar. A lo largo del Tanaj y del Keter, Kitbea, Talmidim, Rishonim, de los escritos de los primeros discípulos, vemos que los sueños forman parte importante en la vida del ser humano.
e incluso en consolidaciones y destrucciones de naciones. Entre los sueños más importantes o sobresalientes dentro del Tanaj se encuentran el sueño de Jacob Avinu, los sueños del copero y el panadero, los sueños de Paró, del faraón, el sueño de Nabucodonosor, y no podría faltar el soñador por excelencia, Yosef Azadik, Yosef el Justo. Estos son solo unos pocos sueños, pero en la escritura encontramos muchos más ejemplos de sueños que fueron dados a tzadikim y a otros no tan tzadikim o no tan justos, ¿verdad? Ahora, en el caso del Toldot Yeshua, vemos cómo los Jajamim, los sabios del Oriente, los cuales ya habíamos mencionado que no eran reyes y mucho menos eran magos, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron un sueño donde se les avisó que no regresaran al rey Herodes u Orodos, que no regresaran nuevamente para allá. Entonces, de esta manera, ellos tomaron otro camino para su regreso. Yosef, el padre de Yeshua Rabenu, fue visitado por un malaj, por un mensajero de Hashem. ¿A través de qué? A través de un sueño. Y este malaj le reveló que tenía que tomar a su familia y huir hacia Mitzrayim, hacia Egipto. ¿Por qué? Porque Orodos lo buscaría para asesinarlo. Ahora, respecto a los sueños, en el judaísmo hay mucha controversia y opiniones encontradas al respecto. Por un lado, el Talmud declara que los sueños son 60% de profecía, pero por otro lado declara que los sueños tienen absurdidad y que la interpretación de un sueño depende de la explicación que dé el intérprete. El Talmud deja bien en claro que todo sueño puede tener una interpretación buena como mala, dependiendo de quien lo interpreta. Ahora, quiero comentarles un sueño que tuve hace un par de años. Recuerdo que soñé con un moré de Monterrey, Nuevo León, y recuerdo que en ese sueño mi familia y yo llegamos, mi esposa, mis hijos y yo llegamos a la casa del moré y estaba su hijo. Y le pregunté a su hijo que si se encontraba el moré. Y me dice, sí, está ahí arriba, pueden pasar. Entonces pasamos y ahí arriba estaba su mujer, su esposa. Y le pregunté, la saludamos, ¿verdad? Shalom. Le pregunté por el moré. Y me dijo, sí, si quieren pasar, pueden sentarse, tomen asiento. En un momento él sale. Baruch Hashem. Nos sentamos. Y les digo esto, tanto el niño como la esposa del moré estaban tal cual los conocemos, o sea, no habían cambiado nada, tal cual, el niño como un niño, su esposa tal y como es actualmente. Pero cuando sale él, sale muy, pero muy anciano, sale muy anciano. Todo su cabello estaba blanco, bueno, pues, lógicamente él tenía su kipá, pero lo que se le alcanzaba a ver del cabello, lo tenía completamente blanco. Su barba, tiene una barba larga, era blanca totalmente y muy delgado. Y este sueño yo se lo comenté a él y no fue mi intención interpretarlo, darle una interpretación ni para bien ni para mal. Simplemente le comenté, ¿sabe qué? Soñé esto, así y así. Bueno, entonces él me dijo, Baruch Hashem, los ancianos y canas y todo esto es sabiduría. Eso es sabiduría. Baruch Hashem, él lo interpretó de esa manera. Mi intención no era interpretarlo ni para bien ni para mal. Él lo interpretó como algo bueno, como que vendría sabiduría a su vida, Baruch Hashem. Pero, sin embargo, alguna otra persona pudiera haber dicho, cuídate porque te puedes enfermar, o X, ¿verdad? Alguna otra interpretación mala. Entonces, esa fue lo que yo le compartí y esa fue la interpretación que él le dio. Ahora, se dice que existen 3 tipos o divisiones de sueños. 3 tipos o 3 divisiones de sueños. El primero
es el tipo de sueño que, de acuerdo a la forma en que se presentó, da todas las posibilidades de ser interpretado para bien o para mal. Esa clase de sueños van según la boca, es decir, tras la interpretación que se les da con la boca. Yo creo que mi sueño que les acabo de comentar fue de este tipo. El grupo número 2 o la segunda clase de sueños es o son los cuales, por la manera en que se presentan, anuncian claramente y sin lugar a dudas el desenlace de su contenido y se tornarán realidad aunque no se los interprete. Pero pese a la severidad de los mismos, al interpretarlos se puede amortiguar su efecto o en ocasiones se los puede revertir totalmente. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Una persona que está a punto de salir de viaje, no sé, de aquí a 3 días, esa persona sueña que tiene un accidente automovilístico debido a una falla mecánica. ¿Qué es lo que este hombre, vaya, lo más lógico que pensaríamos que él tendría que hacer? Pues antes de salir de viaje, lo llevaría a que le den una revisión a su automóvil, que tengan que hacerle los ajustes necesarios, darle un buen mantenimiento automotriz, mecánico, etcétera. O sea, esta persona se prepararía para que ese sueño no fuera a hacerse realidad. Entonces, de cierta manera, esta persona podría revertir totalmente el desenlace de este sueño. Y el número 3, o la última clase de sueños, corresponde a los verdaderos, aquellos que anuncian el futuro, como los de Yosef Hasadik, como los de Yosef el Justo, narrados en la Sagrada Torá, como ya lo sabemos. Y ellos, o es decir, esta tercera clase de sueños, se hacen realidad no dependiendo de la interpretación que se les dé, ni sufrirán modificación alguna a causa de la interpretación. Solo se los puede modificar a través de arrepentimiento por los pecados cometidos y realizando buenos actos. El sueño que tuvo Yosef, el padre de Rabenu Yehoshua, fue del segundo tipo. Es decir, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si Yosef no hubiera tomado el consejo del malaj dado a través del sueño? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, fue solo un sueño, nada más, no hay de qué preocuparse? Tal vez la historia no hubiera sido la misma, o no sería la misma al día de hoy. Sin embargo, él pudo hacer caso de ese aviso. Él tuvo una obediencia respecto al mensaje que se le fue otorgado por medio de un malaj a través de un sueño, y él pudo revertir totalmente el desenlace de dicho anuncio, de dicho sueño. Entonces, una de las maneras en que Hashem se comunica con su pueblo es a través de los sueños. Por lo tanto, no es algo ajeno ni un invento pagano decir que Yosef, el padre de Rabenu, haya tenido o haya sido advertido por un malaj dentro de sus sueños. No es algo pagano, no es algo cristiano, no es algo, no tiene nada que ver. Simplemente esta es una de las maneras en que Hashem se ha comunicado con el ser humano. El inciso B es la muerte. Y vamos ahí a Toldot Yeshua, o Sefer Matitiá, o Mateo, como gusten llamarlo, y esto lo comento para que aquellos que no se identifican aún con los nombres en hebreo, pues poderlos apoyar de esta manera. Toldot Yeshua, la historia de Yeshua Rabenu, o Sefer Matitiá, el libro de Mateo. Capítulo 2, verso 16, y lo leo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los jajamim, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que había en Beit Lehem y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo en que los jajamim le habían dicho. Ahora, este relato, aunque muchos no lo sepan, porque yo sé que muchos no lo saben, este relato ha causado ciertas diferencias entre los estudiosos. Y digo dentro de entre los estudiosos, ¿por qué? Porque la gran mayoría no estudia. La gran mayoría cree todo lo que les dicen
sin buscar ni investigar nada acerca de lo que están estudiando, acerca de lo que están leyendo. Debemos ser como los nobles de Berea, escudriñando todo para ver si está ahí. No porque una persona diga Dios, o no porque un tal predicador diga Dios, quiere decir que todo lo que está enseñando es correcto. Para nada, de hecho casi la mayoría no lo hace. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ir un poco más a fondo, hay que estudiar, hay que profundizar un poco más. Claro que nunca vamos a decir que tenemos la verdad total y absoluta, claro que no, pero hay que esforzarnos por estudiar, por tratar de entender, porque nuestra fe no se base en lo que me dijeron, sino en lo que yo estudié, en lo que a mí me fue mostrado. Entonces, eso es algo distinto. Entonces, les decía, hay varios problemas con este relato. ¿Por qué? Número uno, solamente Matitiá habla de la muerte de los infantes. Ningún otro lo hace. No habla Meir, Marcos, no habla Hillel, no habla Lucas, no habla Yohanan, no habla Juan. Ninguno de los evangelios sinópticos, como tradicionalmente se conoce, ninguno de ellos habla acerca de la muerte de los infantes, a excepción de Sefer Matitiá o Toldot Yeshua o Mateo. Entonces, aquí es donde mucha gente podrá decir, y eso no tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque no todos los milagros que hizo Rabenu vienen en todos los evangelios, así lo pueden llamar o así lo mencionan. Es cierto, ok, vamos a dar ahí el derecho de la duda. Ok, está bien, solamente Matitiá habla de eso, los otros no. Baruch Hashem, no hay problema. Pero el siguiente problema es que tampoco existen pruebas históricas de que este infanticidio se haya llevado a cabo. No hay pruebas históricas, no hay pruebas arqueológicas, no hay pruebas de ningún tipo que nos digan que este infanticidio se llevó a cabo. Dentro de todo el mundo, para que me entiendan, solamente Sefer Matitiá o Mateo habla acerca de esto. Nadie más lo hace en toda la historia. Número 3, ninguno de los historiadores famosos, ni romanos ni griegos, escribió algo respecto a este acontecimiento. Nadie lo hizo. En esto hay que destacar que el historiador judío del primer siglo, conocido popularmente como Flavio Josefo, fue quien relató la mayor parte de los actos atroces y barbaridades llevadas a cabo por Herodes. Y es muy extraño que Flavio Josefo no haya escrito nada sobre la matanza de los niños de Bethlehem, de Belén. Es decir, si él ya nos dio una imagen de Herodes, ya nos dijo todo lo que él hizo, nos relató todas las barbaridades que cometía, es casi ilógico que no haya incluido en ninguno de sus libros la matanza de lo que para muchos fueron cientos de niños. No hay. Si conocemos cosas terribles que Herodes hizo, es gracias a Flavio Josefo. Y Flavio Josefo guarda silencio respecto a este tema. Número 4. Ni el Talmud ni ninguna otra literatura rabínica antigua menciona la matanza de los niños. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Ahora, cabe mencionar que también en un comentario de lo que es la Biblia Católica de Jerusalén, edición 1998, en la página 1425, ahí está un comentario al pie de página y aclara sobre el relato del infanticidio y cita lo siguiente. Repito, esto lo dice la traducción católica conocida como la Biblia de Jerusalén, edición 1998, página 1425. Y dice: la aplicación que hace Mateo ha podido sugerírsela a una tradición que situaba la tumba de Rachel o de Raquel en territorio de Belén. Después entró
en acción la imaginación del autor del texto evangélico. Es decir, que aquí el catolicismo está diciendo que esto simplemente fue mera imaginación o invento de Mateo. Ahora, ¿cuál es nuestra postura al respecto? Nosotros podemos dar dos posibles explicaciones a por qué no hay información acerca de la matanza de los niños, ni arqueológica, ni histórica, ni en ninguna otra parte más que en Sefer Matityahu. La primera es que los hechos hayan sido grandemente exagerados con el paso de los años. ¿Cómo sabemos? Beit Lehem, la ciudad natal de Rabbeinu Yehoshua, era un pequeño pueblo de muy pocos habitantes. Y para eso podemos buscar en Mijá Anabí, en Miqueas 5:2, y ahí cita: pero tú, Beit Lehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yehudá, de ti saldrá el Mashiach que gobernará Israel, cuyo origen está desde antes de los días de este Olam Hazé, allá en la eternidad pasada. Ahí está. Entonces, algunos comentaristas dicen que la población de Beit Lehem en los tiempos del nacimiento del Rebbe era incluso de 300 personas nada más. 300 personas en todo el pueblo. Ahora, de ser cierto esto, se habla de entre 7 y 20 niños menores a 2 años. 7 nada más y 20 niños. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta. Y usted que está escuchando este audio o viendo este video, ¿cuántos niños se imaginaba que habían muerto en esa masacre infantil? ¿Cuántos? Esa pregunta la hice aquí en nuestra comunidad y hubo quien dijo 100, otra persona dijo 400, pero otra persona dijo que 1000 o más. 1000 o más niños. Ahora, repito, algunos comentaristas dicen que en los tiempos del nacimiento del Rebbe, Beit Lehem pudo haber tenido 300 personas, 300 habitantes nada más, incluyendo adultos y niños recién nacidos. Entonces, se habla de que había entre 7 y 20 niños menores a 2 años, que eran los que supuestamente Herodes estaba buscando. Ahora, si restamos a las niñas, es decir, porque no todos podían ser niños, si restamos a las niñas, podían haber sido solamente entre 4 y 12 niños. Entre 4 y 12 niños. Y no una matanza de miles y miles como lo ha presentado la historia o como las personas lo han entendido. Claro, ayudados por Hollywood, ¿verdad? Otros comentaristas postulan que ni siquiera fue una matanza como tal, sino que posiblemente solamente asesinaron al hijo de algún posible candidato o aspirante al trono. Es decir, que ni siquiera una matanza, sino solamente a uno, que era un posible candidato al trono o un posible aspirante al trono. Por lo tanto, se dice que este hecho no fue tan trascendente y que esta es la razón por la cual no aparece registro alguno, ni histórico, ni en ninguna parte sobre el infanticidio de Beit Lehem. No hay nada. Entonces, esta es la primera explicación, de que todo fue grandemente exagerado y que no ni siquiera fue una gran masacre, sino que cuando mucho 4, 7 niños o tal vez uno solo nada más. Entonces, como no era algo tan sonado, pues de esa manera tal vez Flavio Josefo ni siquiera se dio cuenta de eso. Entonces, esa es una posible explicación. La segunda posible explicación es mucho más profunda. Como les comenté en el primer shiur de Toldot Yeshua o Sefer Matityahu, esta besorá, es decir, estas buenas noticias son o están escritas de la manera más judía de todos. Es decir, Sefer Matityahu o Toldot Yeshua es el evangelio, para que se entienda, más judío de todos.
el escritor conocía perfectamente las profecías y los requisitos genealógicos que el Mashiach tenía que cumplir. Además de que Toldot Yeshua se tratan algunos temas halágicos que no se tratan en las otras Besorot. Es decir, hay cosas muy judías dentro de este evangelio, para que se entienda. Como sabemos, en el estudio de la Torá existen 4 niveles de interpretación, a lo que llamamos pardes o pardés, que es un acróstico de las palabras Peshat, Remes, Drash y Sod. Peshat es el estudio literal del texto, es decir, sin profundizar. Remes significa insinuar. Drash significa interpretar y Sod significa secreto. ¿Por qué menciono esto? Bueno, menciono esto porque aunque muchas personas en Occidente no lo sepan, Toldot Yeshua está escrito de esta manera. En ocasiones, las palabras son Peshat, es decir, literales, y en algunas otras son mucho más profundas de lo que las personas contemplan. En este caso, con la supuesta matanza de los niños, muy probable pasó esto, que solo es algo profundo, es algo no literal. Ahora, Matitiá vio una relación entre las palabras de Irmiyahu Anabí, es decir, entre Jeremías y el decreto de Oro 2. Y vamos ahí a Jeremías 31:15. Ahí dice, así ha dicho Adonai, una voz se oye en Ramá, lamento y llanto amargo, Rachel llorando por sus hijos, no quiere que la consuelen por sus hijos porque se han ido. Antes de todo, tenemos que entender que esta Rachel de la que el profeta habla es la esposa de Jacob Avinu. Y algo interesante es que Rachel murió antes que sus hijos y no después. Por lo tanto, esto nos arrojaría una pregunta. ¿Cómo puede decir Irmiyahu Anabí que Rachel lloraba por sus hijos muertos? Si ella murió primero que sus hijos. Ahora, en el sentido peshat o literal de estas palabras, el profeta se refiere a la matanza de israelitas de las tribus del norte. Jajamín dicen que Rachel no quiere o no quiso ser consolada, pero aceptará la consolación del Mashiach. Dicen que el llanto de Rachel tiene una connotación con la Geulá, es decir, con la redención mesiánica. El relato nos dice que Orodos, enojado por el engaño de los sabios del oriente, mandó matar a los niños de Beit Lehem y sus alrededores. Pero el mismo relato no nos dice que eso realmente se haya llevado a cabo. Es decir, ahí en Sefer Matitiá o en Toldot Yeshua nos relata Matitiá o nos expone la decisión que tomó en un momento de cólera Ordos o Herodes. Esa fue la decisión que él tomó. Pero no se dice o no se relata que esto se haya llevado a cabo. Entonces, a mi parecer, y por la falta de pruebas históricas, como anteriormente ya vimos, pienso que en un sentido profundo de interpretación, Matitiá no habla precisamente de una matanza de niños, porque las palabras de Irmiyahu Anabí nunca hablan de un infanticidio. O sea, si nosotros vamos a decir, para que se cumpla lo que dijo el profeta, sí, pero si vamos al relato del profeta, ahí no está hablando de una muerte de niños menores a 2 años. Porque las palabras de Irmiyahu Anabí, como les digo, nunca hablan de un infanticidio. Repito, su mensaje era más profundo. El mensaje de Matitiá posiblemente no era tanto la muerte de los niños, la cual probablemente ni siquiera sucedió, sino que lo que él quería era darnos a conocer que vendría la redención mesiánica,
tal y como lo esperaban o tal como lo percibieron los que esperaban esa redención. Y dice Hillel o Lucas, capítulo 2, Pasukim del 36 al 38. Había también una profetisa ahí llamada Haná Bat Penuel, de la tribu de Asher. Ella era una mujer muy anciana y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio y desde entonces permaneció viuda. Ahora tenía 84 años. Nunca se apartó de los terrenos del templo, sino que adoraba allí con ayunos y oración de noche y de día. En ese momento, ella acudió al templo y comenzó a dar gracias a Elohim y hablaba acerca del niño, es decir, de Yeshua Rabenu, con todos los que esperaban la liberación, literalmente la redención de Jerusalén. Entonces, también es importante decir que la tumba de Rachel estaba situada en Ramá, justo a las afueras de Betlehem, o ahí está situada, ¿verdad? Esto mismo encajaba con la teoría utilizada, alegoría utilizada por Matitiá sobre Rachel. Entonces, quizá en un sentido drash, tal vez sod, vemos que aquí el Matitiá tal vez no quiere darnos a conocer o no quiere centrar su mensaje en la matanza de los niños, sino en Rachel, que no quiso ser consolada, pero esperaría o aceptaría la redención mesiánica. Tal vez eso es lo que él quería decirnos. Pero todos se han puesto los ojos en la matanza o en la supuesta matanza de los niños. Ahora, en el punto número C o en el inciso C, hablando acerca de la profecía, muchas personas creen que no es necesario estudiar el hebreo o no es necesario profundizar en el hebreo. Y algunas otras creen que su traducción, sea la que sea, es total y divinamente inspirada. Ahora, también hay personas a las que les hemos compartido alguna interpretación desde el punto de vista judío y dicen que si no está escrito así en su Biblia, no puede ser cierto. Es decir, cuando nosotros le decimos, es que ahí no dice esto. Ahí en la Reina Valera, en el original, en tu Biblia Reina Valera dice que una virgen daría luz. Sin embargo, eso no dice en el hebreo. En el hebreo dice alma, no betulá. Entonces, ahí no dice virgen, sino una doncella, una mujer joven. Entonces dice, no, como en mi Biblia no dice eso, no lo puedo creer. Entonces toman como si su traducción hubiera sido divinamente inspirada o bajada de los cielos, cuando no es así. Todas las traducciones tienen errores, porque esos son traducciones de hombres. No es palabra inspirada por Hashem. Ahora, con este ejemplo que voy a dar a continuación, vamos a entender la importancia de estudiar más a fondo, ir al original y no basar nuestra fe en un traductor, el cual lo más seguro es que haya traducido, valga la redundancia, esa traducción a su conveniencia y conforme a sus creencias. Ahora, para este inciso, tomaremos precisamente las palabras de la traducción Reina Valera del 60. Y vamos a leer Matitiá o Mateo 2:23. Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Baruch Hashem. Según la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la versión del 60 dice que los profetas dijeron que sería llamado Nazareno. Y la pregunta es, ¿cuál de todos los profetas dijo eso? ¿Cuál de todos dijo que sería llamado Nazareno? Antes de todo, quiero mencionar que algunas personas estudiosas llegan a sus propias conclusiones, pero sin tomar en cuenta el contexto judío de los escritos de los primeros discípulos.
los que erróneamente se conocen como el Nuevo Testamento. Erróneamente, no hay un Nuevo ni un Viejo Testamento. Eso es invento que vino siglos después y no tiene nada que ver con el Tanaj ni con el Keter. Ahora, un ejemplo de interpretación sobre que sería llamado Nazareno es que Rabenu Yehoshua sería menospreciado, tal y como la ciudad de Nazaret era despreciada. Es decir, a Yehoshua Rabenu se le llamó Nazareno porque él venía de Nazaret y Nazaret era una ciudad despreciada. Entonces, como Nazaret era despreciada y él iba a ser despreciado, por eso se le llama Nazareno. Eso lo he oído. Y su base es Yohanan 1.46. Juan 1.46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, de aquí se basan para decir que a esto se refiere Matitiá cuando dice que sería llamado Nazareno. Ahora, realmente, esto no tiene nada que ver, pero aún, si así fuera, eso no responde la pregunta de quién fue el que profetizó que sería llamado Nazareno. Otras personas han concluido en que Rabenu Yehoshua tenía hecho voto Natsir. Fíjense hasta dónde llegan. Que él tenía hecho voto Natsir y por eso era llamado Nazareno. Bueno, una cosa es ser nazareno y otra cosa muy, pero muy diferente es ser nazareo o Nazir. El nazareo más famoso, ¿quién es? Sin lugar a dudas, Shimshon, Sansón. Ahora, dentro del voto nazareo, la persona se consagraba a Hashem. Esa persona que hacía un voto no bebía vino, ni comía derivados de las uvas, tampoco se cortaba el cabello y tampoco podía entrar a donde había una persona muerta. Ahora, simplemente el Rebbe no pudo haber sido Nazir, no pudo haber tenido hecho voto nazareno. ¿Por qué? Porque él bebía vino e incluso entró en lugares donde había muertos. Y eso bien lo podemos escuchar de sus propias palabras. Cuando él dice en Gilel, en Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ahí está, él bebía vino, entonces no podía tener hecho voto Nazir. Y la pregunta sigue sin responderse. Y aún así, si Rabí Yehoshua hubiera tenido hecho voto Nazir, ¿cuál de los profetas dijo que sería llamado Nazareno? Quizá alguno de ustedes piense que él sería llamado Nazareno por haber vivido en Nazaret. Y esto es 100% lógico y sí tiene algo que ver. Pero tampoco eso nos da la respuesta a la pregunta de quién fue el profeta que dijo que sería llamado Nazareno. Ahora, ustedes pueden poner en alguna concordancia. Les recomiendo una ahí en online, se llama Mi Concordancia y ahí viene un buscador. Usted le pone una palabra y ahí aparece, si dijéramos, usted pone la palabra amor, ahí aparece todos los versos, tanto del Tanaj y del Keter, de los escritos de los primeros discípulos, donde aparece la palabra amor. Ahora, ¿qué sucede si en ese buscador usted pone la palabra Nazareno? Se dará cuenta que, al menos en la traducción Reina Valera, nunca aparece la palabra Nazareno en lo que se ha llamado o se conoce como el Antiguo Testamento. En el Tanaj nadie utilizó esa palabra. Aquí hay un problema. La respuesta a la pregunta de que quién fue el que profetizó que sería llamado Nazareno, la respuesta es ninguno. Ningún profeta dice que el Mashiach sería llamado Nazareno. Ahora, ¿será que Matitiá
no conocía muy bien las profecías? ¿O que él se inventó esto? ¿Para qué? Para que se viera bonito ahí, que se parezca que él cumplió otra profecía, escribiendo a favor de Yeshua, Rabeno. No. Miren, el famoso profeta que profetizó esto y del cual hemos venido hablando es el profeta Isaías. Y esta profecía la encontramos en Ishayahu Anabí, en Isaías 11:1. Y ahí dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está, tan claro como el agua. ¿Les quedó claro por qué sería llamado Nazareno? Lo voy a volver a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Les quedó claro por qué iba a ser llamado Nazareno? ¡Claro que no! Y eso es porque la Biblia no se escribió en español. Y si los traductores no hubieran traducido los nombres bíblicos o ciertas palabras, entenderíamos mucho más de la Biblia. Acá en Occidente se entendería mucho más. Ahora, leamos cómo traduce Matitiá 2:23 las Escrituras de Restauración, edición del Nombre Verdadero. Y estas lo traducen así: y se estableció en la ciudad que se llamaba Netzaret o Netzaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Nabí, que habría de ser llamado un Netzer. Ya no utilizó la palabra nazareno, sino un Netzer. Repito, y se estableció en la ciudad que se llama Netzaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Nabí, por el profeta, que habría de ser llamado un Netzer. Un Netzer. Entonces, Matitiá nunca dijo que sería llamado Nazareno, sino que sería llamado un Netzer. La traducción o el hebreo en Isaías 11:1 dice: y saldrá un retoño de Ishai y Netzer brotará de sus raíces. Ahí está utilizando la misma palabra: y saldrá un retoño de Ishai y Netzer brotará de sus raíces. Esto ahora sí encaja perfectamente. Ahora sí, podemos darnos cuenta de que esto no es un invento de Matitiau, sino que es un error de traducción. ¿Qué significa la palabra Netzer? La palabra Netzer significa renuevo, y existen dos palabras para referirse a un renuevo. La primera es tzemach y la segunda es Netzer. Y esto se refiere a un renuevo o una ramita que sale de la raíz de un árbol de olivo. A lo que Matitiá se refiere es que Yehoshua, HaMashiach, es ese Netzer, ese renuevo del cual profetizó Ishayahu Anabí, Isaías, el cual vendría de Ishai, de su mismo árbol, o en este caso, de su misma descendencia. Entonces, esto él lo hizo para que nos quede claro que él cumple los requisitos genealógicos para probar que él, sin duda alguna, es el Mashiach esperado y el Mashiach prometido en las profecías del Tanaj. Shalom.